En uso de la voz, el representante del Partido de la Revolución Democrática. Sí, buenas tardes. Nada más para solicitar copia certificada de la presente resolución. Gracias. Sí. ¿Alguna otra intervención? En uso de la voz, el representante del Partido Morena. No he visto las resoluciones anteriores, estoy sudando frío, pero retiro lo dicho anteriormente a los compañeros del Partido de la Revolución Democrática y creo que se van a quedar igual que nosotros. Pero bueno. Sí, gracias. De no haber ningún otro comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, solicitaría entonces a los consejeros electorales manifestar el sentido de su voto con el proyecto de acuerdo aquí presentado por el presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización. Pregunto entonces de manera nominal, consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Consejera Cecilia Eugenia Mid Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador en materia de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas, identificado con el número PSMF-04/2015, instaurado en contra del Partido Político del Trabajo por inconsistencias detectadas en el dictamen de gasto ordinario correspondiente al ejercicio 2011, para lo cual cedo el uso de la voz al consejero José Martín Fernando Faz Mora. De nuevo, y dado que el título del proyecto de resolución es el mismo leído por la presidenta, paso directo a los numerales. Primero, se declara fundado el procedimiento sancionador en materia de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas instaurado con motivo de la petición de inicio oficioso presentada por la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en contra del Partido del Trabajo, por lo que hace el incumplimiento de las obligaciones identificadas con los incisos A y B en los términos de lo señalado en los considerandos 5 y 8 de la presente resolución. Segundo, en consecuencia, se impone al Partido del Trabajo sanción consistente en multa de 1,000 días de salario mínimo general vigente para el Estado, que asciende a la cantidad de 68,828 pesos, desprendida del incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 32, fracción 14, todos de la Ley Electoral del Estado, referente a informar y comprobar al Consejo con documentación fehaciente lo relativo al gasto de financiamiento público para apoyo de sus actividades ordinarias correspondiente a la infracción identificada en el inciso A del considerando 5 de la presente resolución. Lo anterior en términos del artículo 249, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de mayo de 2008. Tercero, se impone al Partido del Trabajo sanción consistente en multa de 300 días de salario mínimo general vigente para el Estado, que asciende a la cantidad de 20,484 pesos, desprendida del incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 32, fracción 14, todos de la Ley Electoral del Estado, referente a informar y comprobar el Consejo con documentación fehaciente lo relativo al gasto de financiamiento público para apoyo de sus actividades ordinarias correspondientes a la infracción identificada en el inciso B del considerando 5 de la presente resolución, lo anterior en términos del artículo 249, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de mayo de 2008. Cuarto, una vez que cause estado la presente resolución, el denunciado deberá pagar la multa impuesta en la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en un plazo improrrogable de 15 días hábiles. Transcurrido el plazo sin que el pago se hubiera efectuado, el Consejo, por conducto de la Dirección de Referencia, deducirá el monto de la multa de las administraciones del financiamiento público que correspondan al Partido del Trabajo. Lo anterior conforme lo dispuesto por el artículo 39 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en materia de denuncias. Quinto, notifíquese la presente resolución en términos de lo dispuesto por el artículo 428 de la Ley Electoral del Estado vigente. A consideración del Pleno, en uso de la voz, la consejera Silvia del Carmen. Nada más para hacer la corrección de del número en letra de la fracción segunda, que la cantidad es 68,280 pesos, en ese tenor, la modificación. Gracias, consejera. El número está bien,
la descripción en letra, en paréntesis, el que contiene un error. La cantidad es 68,280,000 pesos. ¿Algún comentario? Agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. De manera nominal, pregunto a los consejeros electorales el sentido de su voto con el proyecto de acuerdo aquí presentado. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Mid Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador en materia de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas, identificado con el número PSMF-07/2015, instaurado en contra del partido político Movimiento Ciudadano por inconsistencias detectadas en el dictamen de gasto ordinario correspondiente al ejercicio 2011. Para el desahogo de este punto, nuevamente el presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización. De nuevo y por las razones ya señaladas, paso directo a los numerales. Primero, se declara fundado el procedimiento sancionador en materia de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas instaurado con motivo de la petición de inicio oficioso presentada por la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en contra del partido político Movimiento Ciudadano, por lo que hace al incumplimiento de las obligaciones identificadas con el inciso A en términos de lo señalado en los considerandos 5 y 8 de la presente resolución. Segundo, en consecuencia se impone al partido político Movimiento Ciudadano sanción consistente en multa de 300 días de salario mínimo general vigente para el Estado, que asciende a la cantidad de 20,484 pesos, desprendida del incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 32, fracción 14, todos de la Ley Electoral del Estado, referente a informar y comprobar al Consejo con documentación fehaciente lo relativo al gasto de financiamiento público para apoyo de sus actividades ordinarias correspondiente a la infracción identificada en el inciso A del considerando 5 de la presente resolución. Lo anterior en términos del artículo 249, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de mayo de 2008. Tercero, una vez que cause estado la presente resolución, el denunciado deberá pagar la multa impuesta en la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en un plazo improrrogable de 15 días hábiles. Transcurrido el plazo sin que el pago se hubiera efectuado, el Consejo, por conducto de la Dirección de Referencia, deducirá el monto de la multa de las administraciones del financiamiento público que correspondan al partido político Movimiento Ciudadano. Lo anterior conforme lo dispuesto por el artículo 39 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en materia de denuncias. Cuarto, notifíquese la presente resolución en términos de lo dispuesto por el artículo 428 de la Ley Electoral del Estado vigente. Consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente. Pregunto entonces a los consejeros electorales de manera nominal el sentido de su voto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Mid Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al numeral 10º del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador en materia de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas, identificado con el número PSMF-08/2015, instaurado en contra del partido político Nueva Alianza, por inconsistencias detectadas en el dictamen de gasto ordinario correspondiente al ejercicio 2011. En el desahogo de este numeral, nuevamente el consejero Martín Faz. Por las razones ya aludidas, paso directamente a los numerales. Primero, se declara fundado el procedimiento sancionador en materia de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas instaurado con motivo de la petición de inicio oficioso presentada por la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en contra del partido político Nueva Alianza, por lo que hace al incumplimiento de las obligaciones identificadas con el inciso A en términos de lo señalado en los considerandos 5 y 8 de la presente resolución. Segundo,
En consecuencia, se impone al partido político Nueva Alianza sanción consistente en multa de 300 días de salario mínimo general vigente para el Estado, que asciende a la cantidad de 20,484 pesos, desprendida del incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 32, fracción 14, todos de la Ley Electoral del Estado, referente a informar y comprobar al Consejo con documentación fehaciente lo relativo al gasto de financiamiento público para apoyo de sus actividades ordinarias, correspondiente a la infracción identificada en el inciso A del considerando 5 de la presente resolución, lo anterior en términos del artículo 249, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de mayo del 2008. Tercero, una vez que cause estado la presente resolución, el denunciado deberá pagar la multa impuesta en la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en un plazo improrrogable de 15 días hábiles. Transcurrido el plazo sin que el pago se hubiera efectuado, el Consejo, por conducto de la Dirección de Referencia, deducirá el monto de la multa de las administraciones del financiamiento público que correspondan al partido político Nueva Alianza. Lo anterior, conforme lo dispuesto por el artículo 39 del reglamento del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en materia de denuncias. Cuarto, notifíquese la presente resolución en términos de lo dispuesto por el artículo 428 de la Ley Electoral del Estado vigente. Es cuanto. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente. Bien, de manera nominal, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Consejero electoral, José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Mid Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, se aprueba por unanimidad.